Aquí en ese espacio de movilidad que es Luz de Cruce, David de Diego, Sí. tenemos, fíjate, con el objetivo de facilitar la eliminación de la hepatitis C, y digo, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, pues te cuento. Con este objetivo de eliminar la hepatitis C en los grupos de población más vulnerables, y además con difícil acceso al sistema sanitario, La FES es a que no te curas, ¿no? hay Nunca. una fundación de salud y comunidad, PSC, que con la colaboración de una compañía biofarmacéutica que es APIE, ha puesto en marcha una unidad de cribado móvil en la ciudad de Valencia. De esta forma, esta entidad busca diagnosticar el mayor número de personas posibles y contribuir así al objetivo marcado por la propia OMS de eliminar el virus de la hepatitis C como problema de salud pública en 2030. Es algo que tenía que haber empezado antes de la pandemia, pero la pandemia lo ha paralizado un poco y ya está en marcha por Valencia. Y al mando de esta unidad móvil de cribado, está Alba Miranda. Alba, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida, Alba, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gracias. Bien, pasando calor. Ya, y tanto. Y bueno, no sé, hombre, la unidad móvil por lo menos llevará un aire acondicionado chulo, ¿no? Tampoco. Bueno, somos más de ventilador. Vale, muy bien, perfecto. Queda claro. Perfecto. Oye, Alba, cuéntanos un poco en qué consiste esta... Bueno, ¿qué es la Fundación Salud y Comunidad en principio y en qué consiste después la unidad móvil? Pues Fundación Salud y Comunidad es una fundación que dedica su trabajo a un montón de campos dentro del ámbito de lo social. Sí. Y bueno, pues ahora recientemente ha incorporado un nuevo proyecto que es la unidad móvil de cribado. Y bueno, pues que este momento, pues debido a la crisis sanitaria y social que estamos viviendo, pues estamos desarrollando el programa en el CIBE, que es un centro de internamiento de baja exigencia, que es un centro fijo y físico en la ciudad de Valencia, que pertenece a la Fundación Salud y Comunidad, y que atiende a personas consumidoras de drogas. Tiene diferentes servicios, como es ducha, alimentación, PIS, consigna y luego tiene atención sanitaria y dentro de la atención sanitaria pues ahora nosotros estamos llevando a cabo nuestra actividad haciendo el cribado a los usuarios y usuarias que acuden. ¿Esto de cribado qué es? Cuéntanos un poquito, ¿qué es un cribado? Pues el cribado es conocer a partir de pruebas rápidas si la persona está infectada por diferentes virus que nosotras tenemos allí en los reactivos. Hacemos pruebas rápidas de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Y luego, pero bueno, sí que es verdad que la unidad móvil, aunque haga test rápidos de todas estas infecciones, está centrada en la eliminación de la hepatitis C y por lo tanto contamos también con un aparato que nos da la posibilidad de detectar la carga viral en una hora. Y por lo tanto, como el cribado es más exhaustivo porque, bueno, tú puedes, los anticuerpos, que es lo que la prueba rápida, siempre van a salir aunque la carga viral sea indetectable. A ver, Diego. Sí, yo quería preguntarle porque son héroes, porque con el calor que hace, tratando en este entorno que es delicado, tendréis que ir con las protecciones tanto por la pandemia, por el tipo de pacientes que son. Os moriréis de calor ahí dentro. Bueno, ahora es lo que te digo, que como la unidad móvil en sí no se está desplazando por cómo está el panorama, pues estamos fijos en el centro y allí pues bueno, pues contamos con ventiladores y sombrita, buscar la sombrita, por favor, facilidades, sí. Oye, la unidad móvil está compuesta por ¿cuántos? ¿Estás tú, Alba? Es un equipo humano que está compuesto por mí, que soy enfermera, que soy la responsable de hacer las pruebas rápidas, la extracción de sangre y la atención básica sanitaria, incluyendo la educación para la salud, así como el contacto con los médicos en las unidades tanto de infecciosas como de patología de los hospitales, y luego con un monitor que tiene una extensa experiencia en el terreno y bueno, es más como el encargado de generar el enlace con
con la gente, de dispensar el material y de hacer una pequeña entrevista que hacemos sobre las prácticas de riesgo que tiene la persona. Está VIH, hepatitis C, hepatitis B y el COVID nada. Eso vosotros no lleváis a cabo este tipo de pruebas. Supongo que te la pedirán, ¿no? Alguien te la dirá, oye, ¿por qué no también, no? ¿Sí? Claro, cuando hemos estado en confinamiento, en el CIBE se ha realizado un programa de albergue para personas sin hogar, y allí sí que hemos realizado pruebas rápidas de COVID. Pero bueno, la unidad móvil de momento no es objetivo, aunque nunca se sabe, porque según están las circunstancias quizás se incorpore, no lo sé. Bueno, estáis en muchísimos sitios y por supuesto ahora ya circulando por Valencia. ¿Estás ahora en pleno movimiento o qué? ¿Estás en pleno trabajo o no? Acabo de salir. Ah, vale, o sea, que ya es hora, ¿no? Que ya es hora. Está, sí. Que ya es hora, que ya es momento. Viene el fin de ya, empieza agosto. Claro. Bueno, oye, el trabajo es genial, Vicente. Han conseguido esto, el famoso de si Mahoma no va a la montaña, pues ellos han llevado la montaña a la gente que necesita. Así es, sin duda alguna. La móvil de cribado de UHC en Valencia, que al mando de esta unidad móvil está Alba Miranda. Alba, gracias por estar con nosotros y gracias por preocuparte de todos, ¿eh? Vale, muchísimas gracias a vosotros también. Y por salvar vidas, ¿eh? Yo tengo también una hija enfermera y digo, ¿cuántas vidas has salvado hoy? Pues sí, y un último apunte es que la hepatitis C se cura con el tratamiento ahora mismo en 2 meses hay unos tratamientos con muy pocos efectos secundarios y que están dando unos resultados excelentes. Pero no ha sido así siempre, ¿verdad? No ha sido así siempre. O sea, los tratamientos que había tenían muchos efectos secundarios, ¿no? Sí, daban muchos problemas, pero ahora mismo sí que es verdad que es una infección con bastante buena respuesta. Magnífica noticia, Vicente. Gracias, Alba. A ti. Hasta luego. Gracias por existir. Alba Miranda, la Fundación Salud y Comunidad, ha puesto en marcha esa unidad móvil.